Son las 7 de la noche, estás viendo tu serie favorita, la cena está en el microondas, tu hijo está haciendo la tarea en la computadora, y de repente, todo negro, silencio total, el microondas se apaga, la tele se apaga, el router se apaga, y tú ahí en la oscuridad pensando lo mismo que has pensado 1000 veces en tu vida. Se fue la luz, y lo más revelador no es que se fue, es que no te sorprendió, porque en México, que se vaya la luz es tan normal como que llueva, es parte de la vida. Lo aceptamos, esperamos que regrese, y seguimos. Pero hay algo que casi nadie sabe. En Estados Unidos esa escena es casi imposible, y la razón detrás de eso no es lo que crees. En México todos hemos vivido eso, ¿verdad? La luz que se va en medio de la tormenta, la luz que se va sin tormenta y sin ninguna razón aparente, la luz que se va justo cuando más la necesitas. Y lo que hacemos es exactamente lo que nos enseñaron. Buscamos las velas, esperamos, llamamos a los vecinos para ver si a ellos también se les fue y nos resignamos, porque así ha sido siempre, porque la CFE es la CFE. Y sin embargo a 3000 kilómetros de distancia, en una ciudad americana, la luz simplemente no se va. La gente allá no tiene velas de emergencia, no tiene linternas estratégicamente colocadas, no tiene ese reflejo automático de buscar luz cuando todo se oscurece, porque nunca lo han necesitado. ¿Cómo es posible? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Para entenderlo, hay que ir al origen de todo. Al final de este video vas a entender por qué el sistema eléctrico americano es prácticamente infalible, qué decisiones históricas construyeron esa diferencia y por qué México, con todos sus recursos, sigue teniendo una infraestructura eléctrica que nos falla en el momento menos esperado. Quédate porque esto va a cambiar la manera en que ves ese apagón de todos los días. Y si este tipo de comparaciones te interesan, suscríbete porque cada semana hay algo sobre Estados Unidos y México que nadie te había explicado así. Para entender esto hay que viajar a 1882. Nueva York, Thomas Edison acaba de encender la primera red eléctrica comercial de la historia en la calle Pearl de Manhattan, 85 clientes, 400 lámparas, un sistema pequeño, primitivo, pero que cambió el mundo para siempre. Desde ese momento Estados Unidos tomó una decisión que definiría todo lo que vino después. La electricidad no era un lujo, era infraestructura básica, igual que las carreteras o el agua, y la invirtieron como tal. Durante el siglo XX el gobierno americano invirtió billones de dólares en construir una red eléctrica que llegara a cada rincón del país, no solo a las ciudades, a los ranchos, a los pueblos pequeños, a las zonas más remotas de Alaska y Hawái. En 1936 Roosevelt firmó la Rural Electrification Act, una ley que electrificó el campo americano en menos de 20 años. Para 1950 el 90% de los hogares americanos tenía electricidad confiable. Pero no fue solo el gobierno, las universidades americanas, los ingenieros privados y las empresas tecnológicas de la época compitieron entre sí para mejorar el sistema constantemente. General Electric, Westinghouse, AT&T, todas invirtieron en innovación eléctrica porque había un mercado enorme y competitivo que lo exigía. Cada mejora técnica se implementaba rápido porque había dinero en hacerlo bien. Ese ciclo virtuoso de competencia e inversión durante más de 70 años consecutivos es lo que construyó la red más confiable del mundo. No fue magia, fue dinero, competencia y voluntad política sostenida durante generaciones. Y aquí es donde todo se pone interesante, porque no solo construyeron más infraestructura, construyeron infraestructura inteligente. La red eléctrica americana está diseñada con algo que en ingeniería se llama redundancia. Significa que si una línea falla, automáticamente hay otra que toma su lugar. Si una subestación se daña, la carga se redistribuye entre otras subestaciones en segundos. El sistema tiene tantas rutas alternativas que un fallo en un punto raramente afecta a los usuarios finales. Es como una autopista con 20 carriles. Si uno se cierra, los otros 19 siguen funcionando y nadie llega tarde. Y hay algo más que hace al sistema americano casi infalible que nadie menciona. Las empresas eléctricas en Estados Unidos son privadas y compiten entre sí. Si tu compañía eléctrica te falla constantemente, puedes cambiarte a otra. Ese simple mecanismo de competencia obliga a las empresas a invertir en mantenimiento, en modernización y en respuesta rápida a fallas, porque cada apagón prolongado les cuesta clientes y les cuesta dinero. En algunos estados americanos existen leyes que obligan a las compañías eléctricas a pagar compensaciones económicas a los usuarios si el apagón dura más de cierto número de horas. ¿Te imaginas eso en México? Que la CFE te pagara cada vez que se va la luz. En Estados Unidos, en algunos estados, es literalmente la ley.
Además, la mayoría de las líneas eléctricas en zonas residenciales americanas son subterráneas. Van enterradas bajo las calles, protegidas de tormentas, vientos y árboles caídos. Por eso, cuando hay un huracán en Florida o una tormenta de nieve en Minnesota, la luz raramente se va, porque el sistema está diseñado específicamente para sobrevivir eso. Pero espera, esto se pone mejor. En México ocurrió exactamente lo contrario. La electrificación del país llegó tarde, creció rápido y se construyó con los recursos mínimos disponibles. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, fue creada en 1937, 55 años después de Edison, y desde su nacimiento cargó con un problema estructural enorme. Tuvo que electrificar un país vastísimo, con geografía complicada, con millones de personas en zonas remotas, con presupuesto limitado y con decisiones políticas que no siempre priorizaron la calidad técnica sobre el alcance. El resultado fue una red que creció en extensión pero no siempre en solidez, cables aéreos expuestos al clima, subestaciones con décadas de antigüedad, transformadores que llevan años sin mantenimiento, y una dependencia enorme de pocas plantas generadoras grandes en lugar de muchas fuentes distribuidas. Cuando falla un punto crítico de esa red, el apagón puede afectar a miles de personas al mismo tiempo, y el impacto en la vida cotidiana del mexicano va mucho más allá de la incomodidad. Piensa en un pequeño negocio, una carnicería, una papelería, un taller. Cada apagón es dinero perdido directamente, la carne que se echa a perder, el cliente que no pudo pagar con tarjeta, la máquina que se dañó con el pico de voltaje cuando regresó la corriente. Se estima que las micro y pequeñas empresas mexicanas, que representan más del 90% de los negocios del país, pierden en promedio entre 5,000 y 15,000 pesos al año directamente por apagones e inestabilidad eléctrica. Multiplicado por millones de negocios, el número es devastador. Y lo más irónico es que muchos de esos negocios terminan invirtiendo en plantas de luz propias, generadores de gasolina que cuestan dinero, que consumen combustible y que contaminan, simplemente para hacer lo que la red eléctrica debería hacer sola: pagar 2 veces por el mismo servicio. Eso en Estados Unidos es impensable. Y aquí viene el dato que más me impacta de todo esto. Se estima que México pierde cada año entre 1,5% y 2% de toda su energía eléctrica simplemente por fugas y pérdidas técnicas en la red. Eso equivale a la energía que consumen millones de hogares durante un año entera, evaporándose en cables viejos y conexiones deficientes. En Estados Unidos, esa pérdida es menor al 0,5%, 3 veces menos, y no es todo. El costo de los apagones para la economía mexicana se estima en miles de millones de pesos al año, negocios que pierden producción, alimentos que se echan a perder, equipos electrónicos que se dañan con los picos de voltaje cuando regresa la luz. Ese costo invisible lo pagamos todos los mexicanos cada vez que se va la luz, aunque no lo veamos en ninguna factura. Y aquí es donde yo me pongo completamente del lado del mexicano, porque lo que viene después es indignante. México no es un país pobre en recursos energéticos. Todo lo contrario. México tiene petróleo, tiene gas natural, tiene viento en el istmo de Tehuantepec, que es uno de los mejores recursos eólicos del mundo, tiene sol en el norte que podría generar energía solar para todo el continente. Tiene todo lo que necesita para tener una red eléctrica de primer mundo. El problema nunca fueron los recursos, el problema fueron las decisiones. Durante décadas la CFE operó como monopolio sin competencia, sin incentivos reales para mejorar y con inversiones que muchas veces respondieron más a criterios políticos que técnicos. Mientras Estados Unidos invertía en modernizar su red con tecnología de punta, México mantenía una infraestructura envejecida con parches y reparaciones temporales, y el resultado es lo que vivimos todos los días. Esa escena de las velas y la linterna y la resignación que ningún americano ha vivido jamás en su vida. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos nunca se va la luz y en México es parte de la vida? Porque hace más de 100 años tomaron decisiones distintas. Ellos decidieron que la electricidad confiable era innegociable y construyeron un sistema redundante, subterráneo y moderno para garantizarlo. Nosotros construimos un sistema que llegó a todos pero que no siempre llegó bien. Y esa diferencia, acumulada durante décadas, es la que se manifiesta cada vez que buscas la vela en la oscuridad. No es mala suerte, no es el clima, es infraestructura, es inversión, es decisión. La próxima vez que se vaya la luz en tu casa, no lo tomes como algo normal, no lo aceptes como parte inevitable de vivir en México, porque no es inevitable, es el resultado de décadas de decisiones que pudieron haber sido diferentes, y que todavía pueden serlo. ¿Cuántos apagones has tenido este mes? ¿1, 2, 5? Déjame tu número abajo en los comentarios, me muero por leerlos a todos. Y si este video te indignó tanto como a mí, suscríbete porque cada semana hay algo sobre Estados Unidos y México que nadie te había explicado así.